que no estaban antes, si están los mismos. Les digo de nuevo buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar el panel número 7, que está identificado como Persecución a operadores jurídicos y ejercicio de la abogacía en el exilio, que va a ser un panel absolutamente atípico. Tiene, entre otras cosas, la tipicidad de que soy yo el que lo va a conducir, o sea que posiblemente haya algo de anarquía. Nosotros en un momento tenemos una actividad protocolar, algunos miembros del Consejo Directivo, y entonces vamos a tener que hacer un corte. Y entonces esto va a estar dividido en dos momentos. Un primer momento que va a ser hasta las 12:30, que es donde hacemos el corte, y después del almuerzo, que vienen todos felices y alegres porque almorzaron, vamos a hacer la segunda parte en la que van a estar las conclusiones, el cierre y las preguntas. O sea que ahora nos van a escuchar, más a ellos que a mí, y después van a venir esta etapa de cierre, conclusiones y preguntas. Quizás también sigamos hablando. Pero como les decía que esto va a ser absolutamente atípico, tan atípico va a ser que cada uno de los integrantes de este panel se van a presentar. O sea, no los voy a presentar yo, sino que se van a presentar porque, entre otras cosas, nosotros queremos debatir en este panel qué pasa cuando se persigue a operadores jurídicos que terminan exiliados, que terminan pidiendo asilo o pidiendo refugio, pero ya no pueden hacer lo que hacían en su país. Y entonces tenemos un doble problema. El problema uno es la desmovilización de un operador jurídico de relevancia en un país, y el problema dos, todo lo que significa el impacto emocional para ese operador jurídico que deja de ser un operador jurídico. Y entonces por eso en este panel está Miguel Gálvez, que está conectado virtual, que es un ex juez de Guatemala, criminalizado por ser honesto y por ser juez, por trabajar de juez y hacer las cosas como corresponde. Está María Eugenia Morales Aceña, también de Guatemala, también perseguida justamente por hacer las cosas bien en el Tribunal Supremo de Justicia de Guatemala. Está Nay Monge, del Colegio de Abogados, a quien vamos a interpelar y sabe que le vamos a pedir respuestas y le vamos a pedir de acuerdo a las urgencias en generales que hay en la región, que piensa que puede aportar un colegio. Y está Carlos Andreucci, el presidente de la Unión Iberoamericana de Abogados, digamos, todos los colegios de abogados de Iberoamérica, que también sabe que lo vamos a interpelar. No sabemos si los abogados acuden a sus colegios y si los colegios, dada esta conformación muchas veces mixta, en la que hay un poco y un poco que apoyan a determinadas intervenciones y un poco que se solidariza con los que son víctimas de determinadas persecuciones. Y entonces los colegios terminan haciendo equilibrio y terminan abandonando a sus colegiados. Y entonces también le vamos a preguntar a la UIVA si han acudido los operadores, cómo han vivido desde la UIVA, si saben los problemas que hay en la región y si esto es materia de tratamiento o es necesario que a partir de ahora comience a tratarse. Y entonces, como decía, esto va a ser una mesa en la que se van a presentar. Yo le voy a pedir a Miguel, que creo que está conectado y que está en condiciones de hacer, que nos cuente estas dos vertientes que me parece que son fundamentales en este aspecto, que es quién eras cuando estabas en Guatemala como juez y quién sos ahora en el exilio. ¿Qué significa ese paso de ser un juez reconocido y respetado, haciendo lo que tenías que hacer, para transformarte en un exiliado en otro país, en otras circunstancias y Ah, a ver, avísenme cuando está de nuevo, porque no sé si. A ver. Puedo comenzar con Mema, no pasa nada. Bueno, María Eugenia, entonces, en función
de lo que le preguntaba a Miguel, que va en el mismo sentido para vos. Ya te lo doy, ya te lo doy. Si no querés Quiero, comentar. no, ahora pongo el reloj. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas ustedes, a todos por estar presente. Mis respetos porque me identifico con cada una y con cada uno. El tema para mí nace y me voy a presentar como la MEMA. Hasta me pareció tan extraño escuchar por primera vez mi nombre completo. Mis iniciales son MEMA, María Eugenia Morales Aceña, y desde muy pequeñita era inquieta y estaba castigadita en la entrada paradita con mi gabacha de colegio en donde decía mis iniciales. Eso pasó todo el colegio, donde inicié de párvulos hasta que terminé, y desafortunadamente una amiga casada con el ex procurador, el primer procurador que termina la gestión de procurador de derechos humanos, mi compañero de clase, pues le dice, estás de compañero con la MEMA. ¡Pum! La universidad con la MEMA, 6 años, y saltó al escenario de derechos humanos en mi gestión como procuradora adjunta de Ramiro de León Carpio, el primer procurador. Y me especialicé en derechos humanos y por eso me identifico especialmente con realmente nuestra sabiduría originaria, que son los pueblos indígenas. Y he luchado porque tenga la visión, la justicia universal sobre esa sabiduría. Y es una verdadera cultura la que tenemos aquí de hacernos uno como el otro. En ese sentido es parte de presentarme quién soy, porque yo nací realmente como ser humano y como profesional trabajando en derechos humanos. Y generalmente nos sucede, no conocemos el país en el que vivimos y las luchas por la dignidad. Y así fue como trabajé 12 años consecutivos en mi segunda gestión, la primera durante el conflicto armado. A mí que no me cuenten otras historias que la que yo viví en el conflicto armado y poblaciones indígenas. Y hoy, después de llegar a ser magistrada de Corte Suprema, luché por tener el perfil de procuradora de derechos humanos. Viví un autogolpe, lo sacamos adelante y pues cuando cuento mi historia personal, me dicen, pero tú deberías de haber estado realmente preparada para un exilio. Pero el exilio me llegó a los 75 años, en una corte totalmente coludida por la corrupción. Era la mayoría. Entonces, también soy la primera magistrada que fue sometida al consejo de la carrera, demandada por los 10 a los que yo presenté denuncias constantes por corrupción. Así es que voy escribiendo mi propia historia personal desde una perspectiva de lucha, de no abandonar mis principios, que tiene mucho riesgo, pero la verdad, aquí estoy. Y desafortunadamente también no busco solidaridad de los colegios, porque la solidaridad se entiende como la ternura a hacerme tuya, pero no luchar. Y yo lo que busco es lucha. Yo lo que busco es justicia y que se conozca la verdad. En ese sentido, yo no he dejado de ser operadora. Sigo siendo operadora de justicia. Y cuando me salió realmente mi resolución de exilio en México, yo tampoco lo pedí irme a México. Yo seguía luchando hasta que a mi familia la advirtieron que tenía que salir. Estaba en el puntual de ser detenida. Y yo dije, ¿pero por qué? Si tengo derecho ante juicio. Dice, no hay Estado de Derecho. Y yo represento la voz de más de 100 operadores de justicia que estamos en la lucha contra la corrupción y que hicimos frente
Guatemala históricamente, aparentemente desde que surge la primera guerrilla, surge precisamente por la lucha contra la corrupción y fueron derivando hasta volver lucha armada. O sea, mi vida transcurre desde los primeros años de lucha contra corrupción por otros actores. El tema es que no conocía a ningún operador de justicia, como los fiscales, pero llega a Guatemala el primer modelo de lucha contra la corrupción pedida incluso por el Procurador de Derechos Humanos que estaba en funciones con él para que se cree la Comisión contra la Corrupción de Guatemala, que es la CICIG, que es de parte de Naciones Unidas. Y empieza a salir investigaciones que voy a puntualizar desde dónde, porque he escuchado a las compañeras en los foros privados que empezaron a luchar ayer contra los altos mandos de los países y están siendo perseguidas. Y así empezaron 2 fiscales con las que pude contribuir y que acá estaba presente Alejandro Rodríguez, está presente, que fue también el secretario de nuestra primera fiscal que sale al exilio, Claudia Paz y Paz, y que está al frente de CEGIL el día de hoy aquí en Costa Rica. Y ellos empezaron con los grupos militares con casos de violaciones a derechos humanos. Y así Claudia fue como tuvo que salir cuando iba a la reelección. Y luego continuó Telma Aldana, que está en Estados Unidos, también exiliada. Pero en mi periodo de magistrada salió también la Corte de Constitucionalidad y es lo que a nosotros nos tiene como lecciones aprendidas Guatemala y es lo que ustedes deben de luchar para que no caigan los países en esa cooptación de instituciones del Estado. Hoy ya no hay el equilibrio de poderes, es totalmente un solo poder. Cuando el Ejecutivo invita a un almuerzo al Congreso y a la presidenta de la Corte Suprema, que era la presidenta donde yo integraba esa corte, y se da ahí un traslado de pensamientos y de gestión generosa para dar el mayor presupuesto a la Corte Suprema, pero cooptando el sistema completamente. Ella logra modificar leyes del Consejo de la Carrera Judicial donde había un reparto democrático del poder y se adueña de ser la que nombra jueces y magistrados, puede castigar jueces y magistrados y en esa visión es la todopoderosa. Cuidado con eso, cuidado con eso. Ahorita la Corte sigue así. Entonces, no solo la Corte, la Procuraduría de Derechos Humanos, en la cual interveníamos para proteger el debido proceso, anulada, es parte de lo que hemos denominado el pacto de corruptos de los 3 poderes, pero afortunadamente en las elecciones pasadas, que lleva su segundo año de gestión, queda alguien que no es del pacto. Y han empezado a bombardear al Ejecutivo, haciéndolo bastante inoperante. Ahorita para nosotros nos enfrentamos con una buena perspectiva, que es únicamente las elecciones que van a venir de fiscal general, porque esta fiscal es la que nos ha criminalizado y es lo que está sucediendo en el foro de hoy, en los 4 foros que hemos tenido. ¿Cómo criminalizan a quiénes? A los que levantan la voz, a los que no tenemos precio, a los que somos un obstáculo vivo. Ojo Argentina, ojo Chile con estos temas, Venezuela. Miren, hoy en el exilio es lo que les quiero contar. Yo que me veía como una jubilada para los compañeros y tengo una sentencia de los que me criminalizaron
que son los creadores de la Fundación contra el Terrorismo, eso lo escuchamos ayer de Perú, que son los que nos criminalizan. Tengo el juramento de ellos que no me iban a permitir ninguna gestión institucional. Y hoy me puedo reír. Trabajo para el Estado de Guatemala como una administrativa en el exilio, pero trabajo por mi país. Y ya no me importa tanto porque tengo una gran lección. Aquí la asociación, y lo puedo decir así, a los 2 meses de iniciar mi exilio con llantos, con furia, conozco a César. Y en estos años he aprendido lo que les quiero trasladar. Yo sin la asociación y sin el grupo presente y sin Guillermina Jiménez, que inició nuestra gestión, y todas las compañeras que han transitado, que por muchas razones no están aquí, porque están perseguidas en sus propios países y que fueron fundadoras de la asociación y no pueden salir. Ojo con eso. Me enseñaron que no tengo fronteras, que sigo como operadora de justicia por la verdad, por la justicia, por impulsar una cultura donde yo me veo como Camilo, porque sé su historia, me solidarizo con Rosa María, estoy con Aide, con María, o las otras Marías y los compañeros. Y de veras, qué maravilla, un nuevo panorama de luchadores por una misma visión y por una misma gestión. ¿Quién me iba a decir a mí cuando mis compañeras de cole, todas jubiladas, todas tejiendo, todas trabajando en casa? Pero una cosa es importante, ¿sí? Cómo la vida te enseña y cómo te levanta para decirte que eres necesaria. Y de mi parte represento una gran mayoría de mujeres fiscales, de mujeres juezas, de magistradas también en el exilio, no en número grande, pero sí magistradas de Corte de Constitucionalidad, un magistrado de Corte de Apelaciones criminalizado solo porque es el esposo de alguien, el esposo de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad por ser su esposo, para traerlas como familia hacia abajo, como para quitarle la dignidad. Sí viví época de conflicto, claro que sí, y quizás hubiese sido la muerte, pero hoy ya no te matan de un disparo, peor todavía, te dejan sin dignidad. Lo único es porque yo tengo una carrera muy grande como mi edad en la función pública. Y así como viví el autogolpe de Serrano, que responde a una copia de Fujimori, en Guatemala falló. Y hoy tengo la esperanza que Guatemala se vuelve a levantar con el gran apoyo de pueblos indígenas, que fue el único que se levantó para que este presidente quedara, para que Arévalo gobernara. Y el gran llamado que los observadores de Naciones Unidas han tenido para nosotros es que desde sociedad civil vuelvan de nuevo a poner el punto y a retornar una verdadera democracia. Y eso me digo para todos y me incluyo. Acá está la fuerza viva en los países. No podemos hacer todo, pero sí podemos hacer mucho en cada uno de nosotros mismos. Jamás abandonar la lucha, jamás abandonar al compañero por esa cultura de respeto a sí mismo, pero también a la lucha que estamos haciendo internacionalmente. Este tiempo es el de la facilidad, de la corrupción, de tener el totalitarismo de regreso, el nazismo de regreso. Ojo con eso, pero Trump va a caer, va a caer. La maldad, ese estereotipo
de castigarnos a todos los pueblos con los aranceles. Este no es el tiempo de la economía, este es el tiempo de la dignidad y todos debemos luchar por eso. Nosotros somos una gran mayoría de mujeres y hemos estado litigando en Naciones Unidas. Somos un ejemplo para cada uno de ustedes de decir por qué las mujeres, pero no solo por ser mujer y vulnerable, no, porque ya detentábamos el poder en esos momentos, pero lo vamos a seguir teniendo, porque lo que no nos quitan es esta humanidad y esta verdad. Así que un ejemplo, los compañeros que están ahorita, salieron de México, pasan trayendo a los de Estados Unidos refugiados de Costa Rica y están en Valencia haciendo su lucha. Yo acá, Alejandro acá, que viene de Guatemala, el Pepe de Guatemala y con cada uno de ustedes. Pero además tenemos otras organizaciones que están desde sus propios ámbitos y yo creo que eso es lo importante, pero como tenemos relatoras, mujeres, también queremos decir esa vulnerabilidad, porque los hijos y las hijas no saben realmente quién fue su madre, no lo saben, porque ni tiempo teníamos de esas luchas. Claro que se van a enterar, por supuesto que podrían, pero las mismas familias políticas se te van y son como, ay, si el río suena es porque piedras lleva. Y sobre todo esto, en Guatemala, como lo escuché ayer en las sesiones, para criminalizarte te dicen sos comunista, porque el poder es precisamente de la ultraderecha conservadora, por supuesto. Entonces hubo un grupo que se organiza en el Congreso de la República para hacer una contra de los grandes casos. Y ahí sale la MEMA, como ex trabajadora de derechos humanos, una comunista nata. Pero logramos avanzar tanto en temas específicos que durante mi gestión tuvimos el hallazgo de la primera incursión que se dio histórica sobre el archivo de la Policía Nacional, donde constaba todos los crímenes, etcétera. Y con ello encontramos las fichas donde nos criminalizaban desde los años 60. Y ahí está la hoja de vida de todos los que pertenecíamos. Ojo con eso, la lucha que tenemos nosotros no es solo de ideas, como fueron los primeros exilios políticos. No, la lucha de nosotros se caracteriza por ser una fuerza contra la corrupción de los sistemas, por hacer realidad las constituciones que son eminentemente humanistas. Les quiero agradecer muchísimo tanto a nuestro presidente César Cibo, a Naín, un amigo querido que conozco desde mi gestión como magistrada aquí, y sobre todo al juez Gálvez, que también se perfiló como un gran juez con los casos militares que son los que lo traen al exilio y que tampoco han mermado su gestión. Y sobre todo al presidente de la UIVA, que está aquí con nosotros y que realmente nuestro colegio de abogados, como ha sido cooptado totalmente, pues no, la verdad que ni nos interesaba pertenecer o no, pero pertenecemos. Pero hoy por hoy ganó también como cosa extraña la misma fuerza que tenemos en materia de derechos humanos, una ex juez que fue seleccionada cuando fui directora de la Escuela de Estudios Judiciales hace mucho tiempo y que tiene mucha fuerza también. Así es que estamos en los que tenemos que estar como país. Gracias. Bueno, Miguel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, muy bien. Bueno, le preguntaba justo cuando estábamos haciendo tu presentación, era que te habías desconectado, así que vuelvo a hacerla. Decía, en este panel, a diferencia de otros paneles, cada uno se va a presentar porque particularmente nos interesa mostrar
estas realidades del exilio, lo que significa el exilio, y entonces nos interesa que puedas contar quién eras en Guatemala, quién sos en el exilio, sobre todo qué hacías y por qué terminás exiliado y cómo vivís tu exilio. Gracias, César Sibu. Es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre, como lo dijo, es Miguel Ángel Gálvez. Estoy en el exiliado desde el 2022 en San José, Costa Rica. Lamentablemente no pude estar porque tuve una actividad aquí, precisamente en España, pero aquí estoy compartiendo con ustedes. Indudablemente que es un espacio de articulación regional para el fortalecimiento de la justicia con enfoque en derechos humanos, democracia y diversidad. Fíjense que resalto bastante el tema de lo que podemos entender como lawfare, que es la persecución judicial, la instrumentalización de la justicia y la judicialización de la política, que lamentablemente no solo Centroamérica, sino que América Latina está utilizando. Pero para irnos un poco a fondo, ¿qué significa ese concepto de lawfare que mucha gente habla, pero del que muy poco lo hace profundizando en su significado y las implicaciones políticas que tiene su aplicación? ¿Por qué se ha utilizado para calificar los procesos de acoso y derribo a buena parte de los mandatarios latinoamericanos en ejercicio o fuera de él? ¿Sirve este término para las denuncias de la izquierda o se está utilizando un término que es del enemigo? Reitero, el lawfare se entiende como la persecución judicial, la instrumentalización de la justicia y la judicialización de la política. Fíjense que yéndonos un poco al origen, el término tiene su origen con el general Charles Duplat como el creador del concepto en el 2001 en un artículo que se publicó, El uso de la ley para lograr los objetivos políticos y militares. La etimología viene del término lawfare, que se considera que se trata de la suma de dos palabras, el law y fare, que en inglés antiguo significa viaje o expedición, yendo a la guerra o enrolándose a la guerra. Entonces, se puede entender que el lawfare equivaldría de viaje hacia la ley, lo que se conoce como una guerra jurídica asimétrica, rompiendo lo fundamental de un Estado, lo que es el principio de legalidad. Cómo se ha utilizado en Centroamérica, en Latinoamérica y lamentablemente Guatemala no es la excepción. Cuando hablamos del lawfare en Guatemala, la instrumentalización del derecho penal, nos enfocamos en el 2019, cuando es expulsada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que esta fue creada por la ONU para desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Estos son definidos posteriormente como las estructuras de poder, poder económico, poder militar, que es la que está manipulando todos los procesos en Guatemala. Entonces, se hace referencia en el 2019, pero desde mi punto de vista, la criminalización en Guatemala comienza con la firma de la paz en 1996. Y ahí utilizaríamos que la criminalización ha sido un contexto cotidiano, especialmente en el sector campesino, que incluye pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, niñas y niños, campesinos y campesinas, sindicalistas, personas pertenecientes a la diversidad sexual, ambientalistas, periodistas y otros sectores comprometidos en la lucha social. La criminalización es una respuesta por parte de funcionarios, poderes económicos y militares a la acción de la defensa de derechos humanos, que consiste en utilizar
el sistema penal para deslegitimar y desmovilizar actuaciones de individuos que han sido acusados. Indudablemente que esto se genera por una incapacidad del Estado a abordar el origen y naturaleza del conflicto, en lugar de desarrollar acciones y políticas que enfrentan los problemas sociales, se emprende persecución y sanción penal, o lo que implica la judicialización del conflicto social en asuntos exclusivamente de legalidad, con un Estado completamente inoperante y convertido en enemigo. Uno de los primeros aspectos de la criminalización, como se los indiqué, inicia después del conflicto armado. Estamos hablando 98, 2000, cuando se da el extractivismo, se genera muy fuerte en Guatemala, las mineras, el tema de las hidroeléctricas. Entonces, el extractivismo lo pudiéramos entender como la explotación de recursos naturales, procesados o no, como minerales y petróleo, generando un gran impacto ambiental y social, pero pocas transformaciones económicas sociales. A esto le podemos denominar una primera ola de criminalización. Aquí hay procesos que se dieron en San Juan, Zacatepec, especialmente con las cementeras, Cemento Novelo. De estos, en el juzgado a mi cargo, tuvimos varios procesos. Estaríamos hablando del norte de Huetenango, todas las hidroeléctricas. Estaríamos hablando del otro aspecto, Valle del Polochí, Tierra Palma y las hidroeléctricas. Y estaríamos hablando, solo por mencionar, de Izabal a Santa Rosa, Inca y ministerios ahí, y de los grupos de poder que tienen y criminalización. Algunas redes, asociaciones, ONG, como 96, compuesta no solo del sector económico, sino que poderes militares. Estamos hablando de CEMPRO, Cementos Progreso, estamos hablando de la famosa Fundación contra el Terrorismo, que la conocemos como la FCT, estaríamos hablando de Abemilgua, que es una asociación de veteranos militares en Guatemala, estaríamos hablando de Guatemala Inmortal, y por último, ACDEPRO, que es una asociación de defensa de la propiedad privada. Que esto, la creación de esta organización completamente de ultraderecha en el 2019, creo que creó por incidencias que se hizo con la fiscal María Consuelo Porras Argueta, crear la Fiscalía contra la usurpación. Entonces, esta es una primera ola de criminalización en contra del sector campesino, defensores de derechos, defensores de la tierra, defensores humanos que se oponen o que se opusieron al tema de la extractividad. La segunda ola, que es la que estaba haciendo referencia la magistrada María Eugenia, con mucho cariño, Mema, como la conocemos, comienza en el 2019, precisamente con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Quisiera hacer referencia que la CICIG fue creada como consecuencia de los acuerdos de paz en Guatemala y fue creada en el 2008, precisamente para desmantelar esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que la MEMA hizo referencia a lo que se conoce como el Pacto de Corruptos modernamente. Entonces, cuando el Estado de Guatemala, a raíz de los procesos especialmente de corrupción y procesos de derechos humanos relacionados con el conflicto armado,
fue expulsada en el 2019, es que se comienza con una segunda ola de criminalización que se puede entender como una táctica de guerra híbrida en donde se utiliza la ley para neutralizar o eliminar a defensores de derechos humanos, defensores de la tierra, especialmente todo aquel que no comparte sus ideas o principios que puede considerarse enemigo intelectual en aras de una reconfiguración cooptada del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita a INLOCO el año pasado, emitió un documento, observaciones y recomendaciones, y define a la criminalización como el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales, con el fin de obstaculizar en sus labores legítimas a periodistas, personas defensores de derechos humanos, personas operadores de justicia independientes. Esta es la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como les indiqué anteriormente, esta segunda ola, que para mí es la más delicada porque es la captura del sistema de justicia, inicia, reitero, con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el 2019, y a raíz de eso se da un deterioro considerable, un acelero deterioro en materia de derechos humanos, Estado de Derecho y democracia, que es lo que pudiéramos entender el secuestro y captura de la justicia. Una de los principales responsables de la persecución política es la fiscal general Consuelo Porras Argueta, quien asumió el cargo en el 2018. Desde su nombramiento, la fiscal ha frenado la lucha contra la corrupción y ha protegido a funcionarios de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, exfuncionarios del gobierno. Porras también ha utilizado el Ministerio Público para tomar represalias en contra de fiscales, jueces que investigaron y procesaron los casos de corrupción del periodo de la CICIG, con el objetivo fundamental de obstruir la acción penal y generar impunidad. En ese marco, aproximadamente, como lo dijo la magistrada, 100 exfiscales, jueces, magistrados, no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino que magistrados de la Corte de Constitucionalidad están afuera, sin mencionar a la fiscal general Claudia Paz y Paz, que salió en el 2014, de concluido con su periodo de fiscal, y también se encuentra Telma Aldana, ex fiscal de la República de Guatemala, y que le entregó el cargo a Consuelo Porras. Y así es como, indudablemente, que empieza a utilizar la instrumentalización del derecho penal. Y la tercera ola, que yo considero que es muy importante hacer referencia, esta tercera ola comienza en el 2023 y comienza cuando se dan las elecciones a nivel nacional para presidente y vicepresidente y demás cargos en Guatemala, cuando el movimiento Semilla, el partido político Semilla, queda en el segundo lugar. Y así es como este grupo prácticamente de personas obscuras que instrumentalizaron lo que es la justicia, inician prácticamente una campaña de criminalización en contra de las mismas personas que conforman Semilla. Así es como se inicia con una tercera ola, y esta tercera ola la pudiéramos identificar específicamente con el movimiento Semilla, la toma de la USAC, el botín de la USAC, el TREP, las autoridades indígenas,
¿Por qué hago referencia a las autoridades indígenas? Porque la misma magistrada hizo referencia que en el 2023, para que, para que tomara posesión Bernardo Arévalo, existieron dos aspectos fundamentales. Primero, la paralización de Guatemala por los pueblos originarios, específicamente indígenas, y el otro aspecto es por la comunidad internacional. Lamentablemente, en estos momentos, tanto el presidente de la República, Bernardo Arévalo, como todo parte de su gabinete, está siendo criminalizado. Estábamos haciendo un recuento de las denuncias que tiene el presidente Bernardo Arévalo, que lleva más o menos 22 denuncias presentadas por estos grupos que estoy haciendo referencia. Y a raíz de eso, esto está generando mucha criminalización con el tema indígena, porque lo que quieren evitar es precisamente la articulación del movimiento indígena para que en determinado momento pueda tener incidencias, especialmente en el tema de las elecciones a nivel presidencial en Guatemala. Entonces, este es un aspecto fundamental y ya para ir concluyendo, esto es lo que podemos entender como el término del offer. El offer, como lo indiqué anteriormente, prácticamente vendría a ser lo que se ha entendido con el tema del offer como es la guerra jurídica asimétrica, que es la persecución judicial, la instrumentalización de la justicia o la judicialización de la política. Por eso es que en el juzgado a mi cargo yo estuve trabajando aproximadamente 25 años como juez contralor, como juez de primera instancia, y en la judicatura se llevaron muchos procesos, no solo de justicia transicional relacionado con el tema del conflicto armado, sino que procesos relacionados con corrupción. Cuando hablo de corrupción, hablo de estructuras criminales que son muy poderosas, compuestas por el mismo sector económico y el mismo tema militar. Entonces, lamentablemente, en el 2019, cuando es expulsada la CICIG, existía la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que se conoce como FESI, que fue un grupo bastante numeroso que metieron y les iniciaron procesos, todavía hay gente detenida y la mayoría de personas están afuera. Posteriormente se trasladaron al organismo judicial y ahí es como habemos un grupo de jueces que estamos fuera en el exilio y posteriormente se siguió con toda la criminalización. Entonces, en Centroamérica, el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, y se extiende a toda América Latina, especialmente esos para, para, para consolidar un Estado de Derecho. Estos son los tres aspectos fundamentales del OFER: una primera ola de criminalización al sector indígena, otra ola de criminalización en el 2019 con la expulsión de la CICIG y posteriormente cuando el movimiento Semilla queda en el gobierno, que se estaban oponiendo a que tomara posesión Bernardo Arévalo. Les agradezco por la atención. Si tuvieran alguna pregunta, estamos para servirle. Gracias. Bueno, gracias Miguel, después vamos a volver contigo. Y ahora, Carlos, que creo que estás conectado, te pido, si me escuchas bien, por lo menos que me digas eso y ya te voy a dar la palabra. Carlos, ¿está conectado? ¿Eh?
Bueno, buenas tardes. Ahora ¿Se sí. escucha? Ahora sí. Carlos, ¿está prendido este? Sí. Bueno, Carlos, habrás escuchado las intervenciones de María Eugenia y de Miguel, y más o menos de lo que habíamos conversado previamente. Me interesaría, primero, que te presentes cuál es tu rol institucional en la actualidad. Nos conocemos hace muchos años con Carlos, sé de su lucha y su perseverancia en el trabajo en la defensa de los abogados, en su momento en la presidencia de la FACA y ahora la Federación Argentina de Colegios de Abogados y ahora en la Unión Iberoamericana de Abogados. Así que, Carlos, me gustaría que te presentes vos mismo, que expliques qué es la UIVA y después, en función de Bueno, eso, si has tenido o han tenido intervención respecto a abogados en el exilio. Adelante. bueno, primero, no tengo problema en que si hay que hacer un alto, lo podemos hacer, por si hay un tema de programación. Ah, perfecto. Pero si no, comento rápidamente el tema. ¿Qué sugiere César? ¿Continúo? Sí, sí, ahora tenemos 10, 15 minutos, hacemos el corte y después cuando volvemos, Bien, si ya con tu vale. compromiso, mucho mejor. Adelante. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Andreucci, abogado, profesor universitario. Llevo 50 años de ejercicio de la abogacía, muy vinculado a los colegios profesionales. Vivo en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina, y he estado en mi colegio de abogados de La Plata, al que pertenezco, fui su presidente. Luego, como comentó el amigo César, 2003-2011 presidí la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Luego presidí los colegios de abogados del Mercosur, que somos los 4 países del tratado miembro: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Participo de la Unión Internacional de Abogados, la UIA también, desde el año 1985, y en la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, de la que participo desde mi inicio en el 2000 como presidente del Colegio de Abogados de La Plata hasta la actualidad. ¿Por qué hago este relato? No es por una autorreferencia, sino que, habiéndome graduado de abogado en 1975, de ahí los 50 años de profesión, nosotros vivimos en la República Argentina en la década del 70, el golpe de Estado, la dictadura militar que se propagó por toda Iberoamérica. Es en 1976, inmediato después de la muerte de Franco, a instancias de quien era decano del Colegio de Abogados de Madrid y particularmente presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Pedrol Rius, que se impulsa la Unión Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Abogados, UIVA, bajo el padrinazgo ya del rey Juan Carlos I. ¿Cuál era el sentido de esta creación y cuál es el sentido que con el tiempo fue tomando molde? Vivir las experiencias de democracias perdidas en Iberoamérica desde la abogacía, particularmente cobrar las experiencias de lo que estaba significando la eliminación, supresión y detención ilegal de personas, persecuciones, la violación sistemática de los derechos humanos, la estructura de un aparato de terror estatal, la negación, en muchos casos, de la libre circulación, la oportunidad de salir del país, de pedir, de ser refugiado. España salía de 40 años de franquismo, por lo tanto la experiencia democrática no la tenía, y buscó en la línea de las abogacías de Iberoamérica una experiencia cruel, que era la que teníamos,
pero que daba esperanza, frutos de que todo mejoraría. Por lo tanto, hago una aclaración institucional. La Unión Iberoamericana de Colegios no tiene miembros individuales. Tenemos miembros institucionales, colegios, la mayoría de ellos representativos nacionales, de segundo grado, pero con un estatuto que compromete la garantía del abogado libre, independiente, de capacitación permanente, de compromiso con los derechos de colegios y asociaciones que tengan estos mismos principios. En esa primera etapa tuvimos episodios dramáticos de desapariciones, secuestros y el tema del exilio. Por lo tanto, la red de los colegios comprendió que a través de la solidaridad y la cooperación podíamos tener no solo la protección a las personas individuales no juristas, no letradas, sino a los letrados, a los que había que proteger sigilosamente, porque éramos los que firmábamos habeas corpus en la búsqueda de la legalidad de una detención que era totalmente contra ley, y por lo tanto los colegios, en una acción concreta, sus comisiones directivas firmaban los habeas corpus colectivos para que los abogados tuvieran de alguna manera una autoprotección, porque recordando a don Ángel Osorio Gallardo en El alma de la toga, un abogado solo, individual, es una presa fácil, pero un colegio no. Por lo tanto, los colegios entendemos que son entidades esenciales de la sociedad civil para garantizar todo lo que he escuchado, y voy a ampliar más dramáticamente de los colegas jueces guatemaltecos y de la colega de Guatemala, porque lo que se pretende hoy es la desarticulación institucional de los colegios como una suerte de liberación de protecciones para garantizar que los abogados y los ciudadanos tengan defensas de las garantías básicas y ojalá de todos los derechos humanos, por lo menos garantías básicas. Por lo tanto, hubo una red de conectividad, en muchos casos sigilosa, reservada, que nos permitía detectar la detención de abogados y buscar la libertad y buscar la posibilidad de que fueran a otro país. La Argentina y todo Sudamérica, para aquel periodo, aquella década que termina para el año 80 en muchos casos, 80 y pico, tenemos casos enormes de conectividades fundamentales de los colegios como herramientas de definición de protección humana. César viene de una ciudad que es Mar del Plata, que es un enclave dramático de un episodio, entre muchos, que fue en julio de 1977, el 6 de julio de 1977, donde fueron detenidos y asesinados abogados que ejercían la profesión por medio de grupos paramilitares y que dio argumento a que la abogacía, y agradezco que me tocara, agradezco la situación institucional que voy a mencionar, pero es dramático que tuvimos que instaurar el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado a partir de ese episodio de Mar del Plata, donde, como dijo la colega de Guatemala, hay que tener permanentemente en carpeta, en exhibición, la defensa básica de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque parece que en los momentos de gran terror creen las sociedades que pasan como que estaríamos normales, y no estamos normales. Estamos gravemente afectados en la calidad institucional, que luego la UIVA, a partir de esta red de comunicación y de solidaridad en los 22 países de Iberoamérica, que responden a la plantilla de la Secretaría General de Iberoamérica, conjuntamente con la Comisión de Ministros de Justicia de Iberoamérica, armamos esta red de conectividad en donde
la UIVA acompaña de manera directa a los colegios, que son los foros, los faros de luz que hay que fortalecer y que, como insinuaba César en su presentación, pueden estar perforados en sus composiciones directivas por vínculos con la política de turno, por flaquezas o por la tenacidad de defender el Estado de Derecho y sufrir la persecución. Después de esa década, la UIVA enfrenta un desafío que es la calidad del Estado de Derecho. Y es más, el cuarto Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados se realizó en Mar del Plata en 1984 y tuvimos el honor que Raúl Alfonsín abriera ese congreso y diera un discurso magnífico de compromiso político de cómo preservar el Estado de Derecho, cómo estar atentos al Estado de Derecho, cómo preservar la abogacía como una profesión de riesgo, una profesión sobre la cual voy a volver luego, y sobre todo garantía ciudadana, donde era necesario justicia y memoria para poder ordenar un pasado que fuera ejemplar para toda la universalidad democrática, por lo menos de Occidente. Esa década nos plantea que los derechos humanos ya es el objetivo primordial en la vigencia del compromiso de los colegios. Y en esta etapa, para hacerla más corta, nosotros lo que estamos viendo en una agenda permanente, yo estoy presidiendo la Unión Iberoamericana desde, va a ser casi 10 años, lo primero que hicimos, nos fuimos a la OEA y logramos tener una silla permanente en la sociedad civil en donde reportamos en un contenido totalmente multidisciplinario toda la problemática que tiene Iberoamérica y la abogacía. Por lo tanto, una primer pregunta que me hacía César, ¿ustedes lo tienen esto en carpeta? Lo tenemos enormemente en carpeta, porque es una realidad sangrante. En esa carpeta que nosotros hacemos además nuestros congresos bianuales, y ahora aprovecho la ocasión para invitarlos en mayo del año que viene, 20, 21 y 22 de mayo en Madrid, celebramos los 50 años de la UIVA. Nuestra carpeta permanente de debate es el Estado de Derecho, la defensa de la defensa, la situación de la abogacía y de los migrantes, el derecho migratorio, y es un reporte que hacemos permanente a la OEA. ¿Por qué? Existe esta variante de participar desde el perfil de la justicia y del derecho ante la OEA. Por lo tanto, invito a que puedan imaginar, inscribirse, registrarse y ser operadores formales en todos estos temas ante OEA. ¿Adherimos al Observatorio del Abogado en Riesgo? Por supuesto que sí, porque esta es una red que trasciende. Tenemos en este momento problemas gravísimos en otras latitudes, en Turquía, en distintos lugares, en África, que no lo voy a agotar con esto, pero como participo de la Unión Internacional de Abogados, ahí tenemos también esta agenda cruel desde el punto de vista de la protección al exilio. Ahora, yendo a un tema mucho más concreto, más cercano, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, por cortar la lista, son ejemplos dolientes en donde estamos en un permanente contacto con esos colegios, pero que en muchos casos no pueden expresarse, no pueden estar permanentemente en contacto porque están controlados, monitoreados por estas dictaduras que impiden que el abogado pueda ejercer debidamente. Tenemos el caso de Venezuela, que además de la expansión de la cantidad de migrantes que ha generado para todo el mundo y Iberoamérica, nuestros colegas solicitan esa asistencia a partir de tener que irse de su territorio. Bueno, acá aparece un tema mucho más complejo. La temática de la libre circulación y de la residencia por medio de las convenciones de Ginebra de 1951 y todo lo que es la Corte, la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 13, el artículo 14, en muchos casos logramos la coordinación con los colegios locales. Por lo tanto, podemos tener un ejemplo de lo que pasa en España con una estructura dentro del Consejo General de la Abogacía Española
que coordinamos de la mano de WIVA, asistiendo en muchos casos a los que deciden ir a España y tener ahí un ámbito con una oficina que coadyuva a toda la tramitación desde el punto de vista de la receptividad, pero la enorme dificultad desde el punto de vista del ejercicio profesional por las diferencias de equivalencia, por lo que es el examen de conjunto, por la posibilidad de una incorporación profesional efectiva al ejercicio del derecho. Por eso la escuchaba con mucha atención a nuestra colega de Guatemala de su función administrativa en México hoy, en donde en muchos casos de la mano de los colegios locales se produce ese acompañamiento y ese cobijo en cada una de las realidades. Esto pasa con el Colegio de Abogados de Madrid, que también tiene su departamento de extranjería, conjuntamente con lo que hace el Consejo General de la Abogacía Española, y de la misma manera pasa con algunos de los colegios, digo algunos, más estructurados, más organizados de Iberoamérica. ¿Por qué? Hay que tener claro que la colegiación legal es la mejor herramienta para el ejercicio de estas realidades. Pero mucha colegiación no es legal, es asociación. Por lo tanto, no tenemos colegiaciones legales en enorme cantidad de países y son agrupaciones. Por eso distingo agrupaciones de colegios. La Orden de Abogados de Brasil, con la que trabajamos de manera coordinadísima, tiene 1.400.000 abogados matriculados activos con los departamentos de extranjería y de absorción en estos casos. Por lo tanto, en todos los estados federales de Brasil, que tiene una ley federal y que le permite poderosamente a la Orden de Abogados de Brasil asistir a estos casos, esta estructura no permite la equivalencia en el ejercicio de la abogacía por las diferencias formativas, porque Brasil toma examen de orden, toma examen de habilitación para ejercer, y si el que viene para el exilio tiene la aptitud para esto y el reconocimiento de su diplomatura, ahí se producen estas incorporaciones. Se pueden dar estas incorporaciones. Por eso, todas las escuelas de formación judicial que las estructuras de los colegios poderosos existen se ponen a disposición. No es lo mismo Chile, no es lo mismo Bolivia, no es lo mismo Uruguay, no es lo mismo Paraguay, no es lo mismo Perú, no es lo mismo Colombia, no es lo mismo Venezuela, en donde la mayoría de nuestros colegas venezolanos, abogados, hemos generado ese vínculo de solidaridad de la misma manera que los principios de ACNUR nos dan la pauta de cómo podemos contribuir a esa inserción para evitar ese desánimo, todo ese drama que significa irse. No es lo mismo México, que no tiene colegiación legal. Puerto Rico acaba de perder la colegiación legal hace unos años, por lo tanto se debate. No es lo mismo Dominicana, que también tiene sus problemáticas. Y por supuesto, no es lo mismo Costa Rica, sede de este lindo evento, porque tiene esa estructura. Es uno de los colegios mejor armados en la región y por lo tanto tiene una gran experiencia frente al tema migratorio. El último congreso que hicimos ahí de WIVA, a quienes le mando un enorme abrazo, a su presidente, a Francisco, a Juan Blanco, al propio miembro de esta mesa que es representante del colegio, tienen un compromiso estructural. De la misma manera con Panamá. Entonces, ahí aparecen posibilidades de hacer este enlace y de tener una efectividad, porque la WIVA respeta las nacionalidades. Nosotros somos una organización de segundo grado. Por lo tanto, coordinamos programas, coordinamos el respeto a que cada colegio pueda tener una solución en esa universalidad, porque el abogado es abogado y la abogada es abogada en el universo. Por lo tanto, voy a concluir esta primera fase para no aburrirlos, pero demostrarles la gran preocupación de hacia dónde vamos. Porque el Estado de Derecho es una de las crisis más profundas que tiene Iberoamérica, pero además tiene crisis democrática. Y tenemos la tendencia de todos los muestreos de los protocolos sobre la calidad del Estado de Derecho, 140 protocolos que mantenemos en permanente actualidad, donde la propia ciudadanía cree hoy que quizás una democracia electa popularmente
que legitime a los representantes no es lo que la democracia tendría que tener para Iberoamérica. Es decir, tenemos más sesgos, como advertía nuestra colega, de fascismo, de autoritarismo, de totalitarismo, en donde creer que una estabilidad económica me soluciona un problema, pero me resigna la dignidad de la persona, la división de poderes, me resigna la garantía de los derechos ciudadanos, de la elección de jueces por aptitud y de que los abogados podamos ejercer libremente. Entonces, este es uno de los grandes debates. El exilio es parte de la crisis, pero la solidaridad entre nosotros es esencial, porque es lo que permitió que en la época de las dictaduras salgamos de ellas. La alianza de cooperación con la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, e incluso en esto la Unión Internacional de Abogados, permitió que la abogacía recuperara y los estados recuperaran el Estado de Derecho, además del debate de la lucha de la sociedad. Así que concluyo aquí, me pongo en absoluta disposición y agradezco enormemente la convocatoria a la asociación, y hay un reporte que hemos contribuido con la ONU, con el comisionado sobre la independencia de jueces y abogados y de jueces en la época del año 2005, 2006, 2007, donde hemos participado de un reporte internacional sobre todas estas acciones, incluyendo la garantía de la libertad y la independencia de estos profesionales del derecho. A la conclusión de que llegamos, por supuesto, que la abogacía, el ejercicio del derecho, es una profesión insalubre y de gran riesgo desde entonces y desde siempre, y hoy más que nunca. Gracias. Concluyo aquí y agradezco, me pongo a disposición. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, te lo consultaron por privado, tenemos el compromiso, también vamos a tener el tuyo porque tenemos que cortar ahora, o sea que sabemos que estás ahí expectante con el micrófono. No, para que nos veamos ahora en la tarde, sí. Vamos a tener ahora un receso de 2 horas. Carlos, te volvemos a comprometer. Miguel, si puedes volver a conectarte para ya la parte final del panel, en la que por supuesto va a exponer el Colegio de Abogados de Costa Rica, y después abrimos a todas las preguntas de este rico panel, que hay mucho para trabajar. Carlos, fuerte abrazo. Miguel, lo mismo. Nos vemos en 2 horas. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias.